Hola, bueno, para continuar con los ejercicios vistos en el diplomado, vamos a explicar cómo se realizaría la zonificación ambiental en el caso de la segunda clase. Ahora, es importante aclarar que para ello nosotros estamos haciendo un ejercicio básico para entender las principales funciones de QGIS y también para entender cómo trata la zonificación ambiental. Sin embargo, un ejercicio real tendría que soportarse en revisiones de campo, soportarse en la línea base y ser mucho más detallada. Como la idea del curso es que puedan conocer los conceptos y los procedimientos básicos, vamos a realizar un ejercicio simplificado para el cual entonces nos vamos a dirigir a la carpeta que se les fue entregada en el curso y vamos a abrir los correspondientes archivos de esta carpeta llamada actividad QGIS, que es específica de la segunda clase. Y ahí van a tener una carpeta del primer ejercicio que lo desarrollamos en clase y el segundo, que es de la zonificación a partir de los EIRA, que es el que vamos a desarrollar en este momento, ¿cierto? Acá nosotros podemos encontrar una carpeta para el proyecto de Cañaveral y otra para el de Llanos 31 y una carpeta de soporte en donde tenemos la guía de la GDB, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es muy importante porque es en ello donde se dan los parámetros básicos para la elaboración de la GDB en general, y también se contiene la información correspondiente a la zonificación ambiental. Algo que vale la pena aclarar es que la zonificación ambiental, lo que pide la autoridad es que se explique la metodología a través de la cual se determinó. Sin embargo, solo ofrece unos lineamientos básicos en los que nos va a soportar. Por ejemplo, nos va a decir cuáles son las unidades mínimas que tenemos que tener en cuenta en el estudio. Pero la forma de limitar, seleccionar y después unificar lo que son los criterios físicos, bióticos y sociales, no nos la va a dar la autoridad. Esto lo hace el proponente. Así que hay varias metodologías. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestro ejercicio? Por fines prácticos, lo que vamos a hacer es basarnos en cada componente ambiental en un único factor. Ahora, vale la pena aclarar que la autoridad va a solicitar la interacción de varios factores ambientales. Él nos va a decir, ustedes tienen esta presentación, acá podemos ver las unidades mínimas que nos va a solicitar y que deberíamos involucrar en nuestro proceso de zonificación ambiental, como áreas protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, los corredores biológicos. También tenemos áreas erosionadas, como sobre todo para lo que se relaciona con riesgo, áreas de deslizamiento, de inundaciones, de importancia social. Y en este caso entonces nos vamos a basar en uno solo, en el físico nos vamos a soportar en la hidrología para definir las rondas. En lo biótico vamos a usar los corredores biológicos y las áreas protegidas. Y en lo socioeconómico vamos a utilizar la producción agrícola. Ahora, vale la pena aclarar que todo esto, todas las unidades que uno defina, tienen que estar reportadas en la línea base y estar construidas a partir de esta información recolectada. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar nuestros archivos. En este caso vamos a hacerlo sobre el proyecto de Cañaverales. Primero cargamos nuestra imagen, ¿cierto? Acá hay algo importante, es que tenemos el drenaje en la carpeta. Esto nos va a ayudar para la hidrología, lo podemos cargar de una vez. Ahorita ocultamos esta capa porque, pues bueno, primero tenemos que cargar otra información, pero nos va a servir ahorita. Y también durante el ejercicio de clase se elaboró el polígono del proyecto. Ustedes en esta carpeta únicamente tienen los puntos en una tabla. En los tutoriales del ejercicio 1 pueden verificar cómo se hace para cargar los puntos de una tabla en
formato shape, cómo construir un polígono a partir de estos puntos. Pero pues por fines prácticos, ahorita vamos a cargar el polígono como tal del proyecto. Entonces, en nuestro panel de capas tendríamos estas imágenes. El drenaje vamos a ocultarlo por ahora. Tenemos el polígono de nuestro proyecto, que vamos a hacer de cuenta que es el área de influencia. ¿Sí? La definición de área de influencia también se tiene que hacer como un paso previo para poder hacer la zonificación ambiental. En este caso vamos a decir que este polígono corresponde a nuestra área de influencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el relleno se vea transparente para poder hacer una digitalización de nuestra zona de influencia, de nuestra zonificación. Ahora, para eso podemos dar doble clic y acá en esta parte, en la pestaña de simbología, vamos a tener una opción de relleno. Esto nos va a tomar toda la simbología general de nuestro polígono. ¿Sí? Acá podemos jugar con la transparencia, podemos jugar con los colores, pero este es general, es decir, nuestra simbología en este momento se compone de un relleno y de unos límites o unos bordes, ¿sí? La línea exterior, que si modificamos acá, bueno, por defecto él no va a modificar la línea exterior, pero nosotros este panel tampoco vamos a decir si la queremos más gruesa, de otro color. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Nos vamos acá a este subgrupo que ahora sí nos va a permitir modificarlo, ¿cierto? Acá también podemos jugar con la transparencia de los colores y pues que estamos buscando nosotros que sea transparente, que al relleno, si lo dejamos, acá podemos ir mirando, le vamos a aplicar. Si lo dejamos en color negro vamos a ver que no tenemos un contraste muy alto. Entonces es más favorable ponerlo de color blanco para que sea más visible en el momento de la digitalización. Y ya nosotros podemos ver el área en la que nos tenemos que concentrar. Este es el primer paso. Ahora, ya una vez tenemos delimitada nuestra área de influencia del proyecto, podemos proceder a crear la capa de nuestra zonificación ambiental. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero vale la pena aclarar que la ANLA, cuando va a ser entregada esta información, ellos van a solicitar que se cumpla con las especificaciones de la guía de la GDB y cada nombre en específico, cada capa debe llevar un nombre específico y unos campos en específico que se encuentran en el diccionario de datos geográficos. Ese diccionario ustedes lo pueden encontrar en la carpeta que se les entregó en el diplomado, acá en el ejercicio 2, en la segunda clase, en el EIA, hay una carpeta que se llama soportes, en la GDB, acá está la guía de la GDB y el diccionario de datos geográficos. Ustedes lo pueden abrir, les va a aparecer en esta primera pestaña, en esta primera hoja, y en este caso lo que nos interesa es la zonificación. ¿Sí? Acá va a contener cómo tenemos que nombrar y cómo tiene que ser entregada toda la información que va a componer la GDB. En el caso de la zonificación tenemos la zonificación física y acá lo que nos va a decir es que la capa va a tener que llamarse de esta forma. Entonces vamos a hacerlo de acuerdo a como lo pide la ANLA. Nos vamos a nuestro proyecto y le vamos a decir que queremos una nueva capa de archivo shape. En esta, algo importante es el tipo de geometría. Necesitamos que sea polígono. Si lo ponen de otro tipo de geometría, les toca volver a crear la capa. Ahora, el nombre lo ubicamos en donde queramos. Digamos acá, ya tengo uno, ustedes van a crearlo. ¿Sí? Este fue, digamos que el ejercicio previo. Entonces, lo voy a guardar. A ustedes no les va a decir que lo reemplacen, yo lo voy a reemplazar en este caso. La codificación, ustedes saben, la recomendación es que dejemos UTF-8 de polígono y vamos a poner el sistema de coordenadas planas correspondientes a nuestra zona. Por favor, no lo vayan a olvidar. Esto es muy importante para hacer los procesos de, valga la redundancia, geoprocesos que vienen más adelante. Ahora, tenemos que tener unos campos que la ANLA nos los dice acá. Acá vamos a tener el nombre de la capa,
los campos que debe tener esta capa, el tipo de dato, string es texto, double es decimal, el tamaño en caracteres que debe tener cada capa, lo que ellos esperan que pongamos en cada uno de estos campos, perdón, de capa, son campos, este es el tamaño de cada campo. Esta es la descripción de lo que va a ir en cada uno de los campos. Y acá pues nos dicen si es obligatorio o condicional y nos hablan de un dominio. Bueno, esto es como un tip eh, para que lo tengan en cuenta. Si nosotros en este caso en zonificación vamos a tener dominios, los dominios son digamos que una lista de posibles valores que pueden tener los campos y es una lista cerrada. ¿Sí? Esto es para unificar criterios, por ejemplo, en la geología. En la geología sí va a haber un dominio que también se encuentra dentro de este archivo y nos va a decir cómo tenemos que llamar específicamente a cada unidad geográfica. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. En este caso no tenemos dominio. Nos vamos a centrar en esta parte de acá. ¿Cómo se tiene que llamar el campo? ¿De qué tipo de dato va a ser? Y el tamaño de este. El primer campo se llama expediente. Es de texto. Y la longitud, vamos a revisarla de nuevo, es de 20. Le decimos acá que lo añade. Por defecto siempre vamos a tener el ID. Ahora también vale la pena mencionar que estos son los campos mínimos que debe tener el archivo. Puede tener más, pero estos son los mínimos. Vamos a la zonificación física, que es de texto y tiene un tamaño de 50 caracteres. Texto 50, le damos a añadir. Ahora, digamos que ustedes cometen un error acá, no hay problema. ¿Qué pasa? Nomenclatura de texto tiene que ser de 20. ¿Sí? Digamos que lo pusimos de número entero y lo agregamos. No se preocupen, no tienen que rehacer todo. Esto se puede modificar desde la tabla de atributos. Vamos a ver cómo se hace. Le decimos, bueno, verificamos la información, dónde la vamos a guardar, que sea de polígono, en el sistema de coordenadas que queremos, y le damos a aceptar. Nos va a aparecer acá un check en blanco, porque no tiene ninguna unidad espacial todavía definida. Y vamos a corregir ese campo que nos quedó mal, que es la nomenclatura. Acá también podemos seguir agregando el resto de campos. Entonces, le decimos que edite y este símbolo de acá es eliminar campo, ¿sí? O borrar campo. Le decimos que vamos a borrar nomenclatura que con esto nos equivocamos y en este es crear campo nuevo. Entonces, vamos a seguir haciendo el ejercicio por esta parte. Dice que nomenclatura es de texto y tiene una longitud de 20 caracteres. Seguimos acá, lo podemos acá mirar de fondo. La descripción es de texto y nos dice que es de 255 caracteres. El siguiente son observaciones. Igual de texto de 255 caracteres. Y el área en hectáreas. Este en este caso no va a ser de texto. Vamos a tener un número decimal y nos dice que la longitud va a ser de 8 y la precisión vamos a usar en este caso de 3. Perfecto. Ya tenemos nuestros campos creados, le decimos a nuestra capa nueva, a nuestro archivo shape que lo guarde y dejamos de editar la capa. Entonces, vámonos a nuestro lienzo. Tenemos acá entonces nuestra capa de zonificación ambiental, pero realmente está vacía. Vamos a empezar a llenar los datos y vamos a hacer la zonificación física en cuanto al drenaje, ¿cierto? A la hidrografía. Entonces tenemos esta capa de drenaje sencillo. Realmente
no necesitamos el drenaje que está por fuera de nuestra área de influencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un clip o un corte para tener solo los ríos, ¿sí? O los cuerpos de agua que tenemos dentro de nuestra área de influencia. Para eso pues vamos a empezar a hacer otro proceso, y este es el de cortar, es uno de los más sencillos. Le decimos que queremos cortar drenaje con la capa de cañaverales, verificamos que ambas se encuentran en el sistema de coordenadas, en el mismo sistema de coordenadas, y podemos guardar la capa si queremos. Acá en File podemos especificar en qué carpeta queremos que nos guarden los ríos dentro del área de influencia de nuestro proyecto. Eso puede ser útil en otros momentos, en este caso yo lo voy a dejar en archivo temporal. ¿Por qué? Porque les recuerdo que es importante optimizar el espacio dentro de nuestras máquinas. Si lo dejamos como archivo temporal mientras tengamos la sesión abierta, él no lo va a dejar trabajar. Una vez cerremos QGIS, se elimina. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es importante aclarar y saberlo. ¿Por qué? Porque los SIG, sea QGIS, sea ArcGIS, hay veces que se cierran dependiendo de los procesos y dependiendo del equipo que uno tenga. Pero hay procesos muy complejos o hay procesos en donde existen algunos bugs o algunos errores de los algoritmos y pueden cerrar la aplicación. En el caso en que ustedes tengan una capa temporal, se va a perder lo que ustedes hayan modificado en ella. En este caso, como yo conozco mi equipo y sé que estos son procesos sencillos, es muy poco probable que se vaya a cerrar. Voy a tomar el riesgo de mantenerlo en una capa temporal. Si ustedes no quieren asumir esos riesgos, los pueden guardar en, 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 una, en un archivo shape específico en la ubicación que ustedes quieran dentro del equipo. Ahora, bueno, creamos nuestro corte. Acá nos aparece de otro color. Vemos que estamos en drenaje. Acá se mantiene nuestro archivo. Digamos que nosotros le queremos poner un color más real referente al agua para poder visualizarlo mejor. Y este ya no nos va a servir. Ahora, también podríamos cambiarle el nombre si queremos para no confundirnos con lo que es una capa temporal. Entonces vamos a buscar donde dice cambiar nombre y le podemos poner. Ahora, también es importante guardar el proyecto. ¿Sí? Si se cierra, las modificaciones de estilo y esto se van a perder, pues vamos a guardar. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta que cada quien va a especificar. Listo, acá estoy usando un carácter especial. A veces es mejor evitar este tipo de caracteres para que no vayan a haber errores al momento de ejecutar los algoritmos. Bueno, tenemos nuestros ríos. Realmente vamos a definir la zonificación física a partir de las rondas hídricas. En este caso nos vamos a basar en lo que dice el decreto 28 del 74, Código de Recursos Naturales, que dice que las rondas hídricas por lo menos deben tener 30 metros. Y tienen que estar determinadas a partir de los límites máximos de los caudales. Es decir, si tenemos en este caso este río en particular, no podemos definirlo a partir de esta línea, sino que tenemos que definirlo a partir del límite del cauce mayor. Por fines prácticos solo vamos a usar una imagen satelital. Esto ya cuando se hace un ejercicio real, uno tiene que hacer un análisis multitemporal, y una especialidad, ojalá un espacio de tiempo de por lo menos, ojalá sea de 30 años, bueno, no todo el mundo lo hace, pero es lo ideal para determinar cuál es el cauce mayor del río. ¿Sí? Ustedes saben que estos son dinámicos, pueden ir cambiando, y que nosotros lo tengamos ahorita definido este año acá no quiere decir que realmente sea ese el cauce mayor. Pero por fines prácticos de este ejercicio, vamos a tomarlo solo con esta imagen. El resto de ríos tenemos que verificar si existen o no existen. Y en este caso, nosotros podemos tender y apagar la capa y vemos que acá no hay vestigios de que este río en campo se puede verificar si realmente existe. Puede que sea una quebrada muy pequeña que no se pueda percibir con la imagen satelital, pero realmente pareciera como si hubiera desaparecido. Realmente no está. En el caso de que estemos seguros de que no esté por verificación de campo, entonces, prácticamente vamos a decir que no existe.
Vamos a eliminar, decimos aquí, conmutar edición y seleccionamos el río que queremos. Verificamos que sea el único que esté seleccionado de nuestra capa y le damos suprimir. Así podemos ir verificando el resto de ríos, si está o no está, ¿sí? Y podemos usar también parte de las coberturas para darnos idea si puede existir o no. Todo esto, pues, en teoría ya la línea base lo tiene, no deberíamos tener ese inconveniente. Vamos a decir, aunque acá hay una vegetación que podría estar parcialmente asociada al río, pues no nos da mucho indicio de eso. Y vamos a eliminar esto también. Acá tenemos un ejemplo en el que no vemos un río o una quebrada, pero la vegetación nos da indicio de que probablemente sí lo está. ¿Sí? Acá podemos ver, si alejamos el zoom, podemos ver que acá pareciera que si estuviera asociada a esa vegetación a un cuerpo de agua, será en este caso algo de vegetación cifal. Entonces en ese caso lo vamos a dejar. ¿Listo? ¿Cómo haríamos con este? Este realmente lo deberíamos especializar en una nueva capa. Es decir, deberíamos eliminarlo y generar una nueva capa que tenga no una línea sino un polígono que vaya delimitando las líneas máximas del cauce del río para posteriormente calcular la ronda hídrica. Listo, en este caso no lo voy a eliminar porque lo vamos a utilizar en los prácticos del video tutorial, pero sí les voy a mostrar cuál sería el paso a seguir para hacer ese cauce mayor. Acá le decimos que guarde nuestra capa, salimos de la edición, recuerden, este en teoría se va a tener que eliminar, deseleccionamos y vamos a crear una nueva capa que sea el polígono del campo, del cauce mayor del río para poder hallar la zona. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, le decimos cómo queremos que se llame, ¿cierto? Verificamos el tipo de geometría, tiene que ser polígono, el sistema de coordenadas que queremos y los campos pues no requerimos para este ejercicio asignar ningún campo. No lo va a colorear de color café, bueno acá no vale la pena ponerle colores porque esta capa realmente no la vamos a usar en el proceso de sonificación. Le decimos colorear y empezamos a agregar un polígono. Yo les había comentado en la clase de esta herramienta de autoensamblado, ustedes la pueden activar acá, barra de autoensamblado, o de pronto puede que les aparezca inicialmente, le dan clic derecho en la parte gris y buscan barra de autoensamblado. Esto lo que hace es que cuando nosotros vayamos a digitalizar, nos permite utilizar las capas. Nosotros podemos definir si todas o solo una. Nos permite usarlas de guía para hacer nuestra digitalización. Vamos a activarlo y vamos a ver que acá nosotros le podemos especificar si quiere que se activen todas las capas, en la capa activa, vamos a decirle con todas las capas que se una vértice y a segmento y utilice 12 píxeles. También podemos usar la unidad de metros. En mi caso siempre prefiero píxeles porque no trabajan ni uno solo. Entonces, él lo que va a hacer es que ahí ustedes van a ver una X en rosado cuando nos acercamos a alguna de las capas y estamos cerca de esa capa 12 píxeles, nos va a unir a vértice o a segmento nuestro punto. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces empezamos a hacer la digitalización de nuestro cauce mayor, ¿cierto? Decimos que comienza acá, sigue acá, nos vamos a unir al vértice de ese cuerpo y empezamos a digitalizar, ¿sí? Entre más cerca estén, o sea, mayor la escala, mayor precisión de la digitalización que ustedes estén haciendo. Ahora, es importante saber la escala a la que ustedes van a mostrar este archivo, porque pues pueden hacerlo en una escala 1.1000, pero el esfuerzo de trabajo va a ser muy amplio para que al final terminen mostrando un mapa 1.25.000, no se va a ver el detalle y se van a perder esas horas de trabajo.
Acá lo que va a hacer es que me va a pegar a esa línea y acá continuamos haciendo la digitalización de nuestro cauce, que acá lo estoy haciendo rápido con fines prácticos del ejercicio. Pero entonces digamos que ustedes terminaron, lo hicieron de una forma más detallada, más juiciosa y con más tiempo. Lo van a hacer para todo el río. Todos estos puntos yo los estoy colocando con clic izquierdo y cuando voy a terminar el polígono le doy clic derecho. Él me va a preguntar el ID, no importa en este caso que le asignemos un ID. El caso es que terminemos con este polígono, pero para todo el río. Una vez lo tenemos para todo el río, procedemos a hacer el buffer. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el buffer? Entonces, vamos a vectorial, herramientas de proceso, buffer. El buffer nos va a ayudar a encontrar la ronda hídrica del cuerpo de agua. Decimos que la capa de entrada va a ser la que acabamos de construir, la distancia habíamos dicho que era de 30 metros de la ronda hídrica, y en este caso lo vamos a dejar como temporal. ¿Listo? Y acá tenemos nuestro buffer. Al final vamos a tener que hacer clic para eliminar estos polígonos que quedan por fuera. Pero bueno, ese ejercicio es para entrar más detalladamente a esta zonificación. Por fines prácticos les voy a mostrar o voy a continuar el ejercicio solo con la capa de ríos que tenemos acá. Este de acá, tenemos la edición y vamos a hacerlo. Ahora en los ríos, vamos a hacer de cuenta que ya todo esto está construido de la forma adecuada. Vamos a hacer entonces también la ronda para ello. En este caso necesitamos el río, distancia de 30 metros, y lo vamos a dejar en una capa temporal. Vamos a ver que cuando empezamos a trabajar con capas temporales, él acá nos va a mostrar hecho buffer, hecho buffer. Por eso es bueno cambiarle el nombre. Con F2 también lo pueden hacer para evitar confusiones. Igual, si hay alguna confusión o algo, solo es prender y apagar las capas y uno puede verificar. Ahora, en los ejercicios del primer taller, cuando hacíamos el buffer, nosotros le decíamos que disolviera el resultado. En este caso no lo vamos a hacer porque si lo disolvemos, va a tomar cada uno de estos ríos y los va a ubicar en una sola unidad espacial. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros lo hubiéramos hecho y abrimos la tabla de atributos, acá no van a aparecer todos estos unidades espaciales, vamos en total, sino que lo único que nos va a aparecer es una que se va a componer de cada una de estas líneas. Entonces, eso no lo buscamos ahorita, no sería muy útil en la zonificación ambiental, por eso no resolvemos el buffer. Tenemos esto, pero esto lo tenemos en nuestra capa de ronda. Nosotros lo necesitamos, es en nuestra capa de zonificación. ¿Cómo hacemos para agregarlo acá? No necesitamos hacer, digamos, un paso muy lento, podría ser habilitar otro ensamblado y calcar, por decirlo así, cada uno de los polígonos de la ronda hídrica. No es necesario, podemos hacer algo similar a lo que hacemos en Word, un trabajo normal, automático de copiar, pegar. Eso también nos lo permite. Si nos paramos en ronda, primero tenemos que seleccionar lo que queremos copiar, ¿cierto? Una vez seleccionado, le vamos a decir que lo copie con esta opción. Una vez copiado, nos vamos a nuestra zonificación ambiental, le decimos que lo edite y acá el edito solo va a aparecer cuando estemos en modo edición. Pegar. ¿Listo? Él nos va a decir, listo, pegamos los 11 objetos espaciales que ya revisamos en la tabla de atributos con éxito. Podemos verificarlo, quitamos acá la ronda hídrica, nos paramos acá en zonificación ambiental, vemos que ya están delimitados, le decimos listo, guárdenlo en nuestra capa, salgamos de la modo edición, vamos a abrir nuestra tabla de atributos y él ya pegó los objetos espaciales acá, y ahora tenemos que nosotros llenar cada uno de los campos, ¿sí? Entonces ya a partir de los videotutoriales
y de la clase, pueden saber cómo llenar cada uno de estos campos. Vamos a revisar unos en particular para recordar, pero ustedes lo pueden revisar también desde el video tutorial. Algo importante y algo práctico es que si nosotros seleccionamos alguno, lo podemos actualizar desde la calculadora de campos, por ejemplo en el expediente. Sabemos que el expediente va a ser igual para todas las unidades espaciales. En este ejercicio vamos a decir que el expediente se va a llamar idea T2. Y nosotros podríamos copiar y pegar esto. Cuando son los objetos espaciales no tenemos ningún inconveniente, son pocos, pero si tuviéramos 1000 o tuviéramos 150 puede ser algo cansón. ¿Qué podemos hacer? Podemos seleccionarlo todo y le decimos a nuestra calculadora de campos que nos actualice el campo de expediente y que nos ponga un texto. Cuando vamos a hablar de texto son comillas sencillas. ¿Y cuál es ese texto? Idea. Él lo que va a hacer es que va a tomar este texto y lo va a asignar al campo expediente de todos los seleccionados. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer con el área. Ustedes ya saben cómo calcularla, pero vamos a verlo acá. Le decimos, el área, algo importante es que es una hectárea. Cuando nosotros le damos el comando de área, al SIG él lo va a calcular de acuerdo a las unidades que manejan nuestra capa, ¿sí? Y nuestro sistema de coordenadas. Este es el 3116, es decir, Magnas Islas con de la zona Bogotá. Entonces va a utilizar metros, es decir, que si lo dejamos así únicamente nos va a dar en metros y no nos va a dar en hectáreas. Como sabemos que esto nos va a dar en metros cuadrados, para pasarlo a hectáreas, simplemente lo dividimos en 10.000 y ya vamos a tener las unidades en hectáreas. ¿Listo? El ID, otro tip, este también lo habíamos visto en clase, pero vamos a recordar. ¿Cómo podemos hacer? La idea es que sea un número consecutivo. Acá le damos este comando y él va a iniciar en 0 y va a asignar de acuerdo a cómo fue creado cada uno de los campos, en ese orden va a poner el número. ¿Listo? En la significación física, en este caso también tenemos rondas. Podemos hacer lo mismo, la nomenclatura deciden, la descripción y las observaciones. Acá en observaciones podríamos usar la sensibilidad, pero puede resultar mejor crear un campo adicional. Puede ser numérico dependiendo de la metodología que vayamos a usar, o puede ser de texto. Esto ya es propio de la metodología que queramos usar. En este caso, lo que vamos a hacer es que nuestra zonificación ambiental total, que incluye la física, la biótica y la social, se va a fundamentar en el criterio más alto asignado para la unidad espacial que tengamos. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando realicemos ese proceso. ¿Pero en qué consiste? Nosotros tenemos diferentes áreas o diferentes zonificaciones físicas que vamos a sobrelapar. Eso nos va a crear unas unidades espaciales que van a tener criterios de lo físico, lo biótico y lo social. Al final, nuestra zonificación ambiental, de acuerdo a la metodología que nosotros estamos definiendo, va a decir que esa zonificación ambiental final va a tomar el criterio más alto de sensibilidad, sea físico, biótico o social, y ese va a ser el resultado de esa zona. Es decir, si en lo físico tenemos una sensibilidad alta, pero en lo biótico tenemos una sensibilidad baja y en lo social también baja, solo porque el físico tiene alto, ese va a ser el resultado de nuestra zonificación final. Ahora, esto lo define cada proyecto. Hay personas que dicen que si lo físico es alto y lo biótico es bajo, entonces realmente va a ser medio. Es muy difícil poder argumentar una cosa de eso y nosotros nos vamos a ir, digamos que por el escenario más pesimista. Entonces, es lo que vamos a utilizar en este caso. El nombre va a ser el de sensibilidad, ¿cierto? Vamos a dejarlo en texto, en una longitud. Lo creamos y volvemos. Zona física
sabemos que es, ¿cierto? ¿Qué podemos poner acá? Bueno, para que no lo pongan todo. Y la sensibilidad, como es una ronda hídrica, es una exclusión legal. ¿Sí? Entonces podemos ponerle exclusión legal o sensibilidad muy alta para que al final sepamos que estas son las zonas de exclusión, en donde no se puede hacer ninguna intervención. Y tenemos nuestra capa, digamos que ya el esqueleto, la soporte fundamental de la zonificación ambiental. Vale la pena aclarar que cuando uno va a presentar la zonificación, no la va a presentar así. ¿Sí? Uno presenta un polígono y en este caso, y en estos ejercicios de zonificación, es importante que no queden espacios entre ese polígono. Acá nosotros empezaríamos a incluir otros criterios físicos, pueden ser geológicos, de riesgo, para la zonificación. En el ejercicio que estamos haciendo solo nos vamos a basar en lo hídrico y en la parte de las rondas. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que tenemos nuestro polígono del proyecto y estas zonas, como ya no están dentro de nuestros criterios de sensibilidad, van a tener una sensibilidad baja, ¿sí? O no van a tener sensibilidad. El caso es que va a permitir, de acuerdo a este componente físico, van a permitir las intervenciones sin ninguna restricción, solo desde lo físico. Al final pues tenemos que tener en cuenta los otros componentes. Entonces vamos a asignar ese valor. Tenemos que rellenar este espacio con ese objeto espacial que diga ese atributo de baja sensibilidad, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pensamos, miramos los procesos que ya vimos en los primeros videotutoriales y en la sesión 1, y hay uno que se llama diferencia, que nos puede mostrar de cañaverales que tenemos nosotros como objeto espacial que es diferente a la ronda, es decir, que vamos a tener ese objeto de relleno, por decirlo así. Nos vamos a geoproceso y nos vamos a diferencia. Acá decimos que queremos entrar cañaverales y que a esa capa nos quite la zonificación física que tenemos al momento. Lo dejamos en temporal, con la salvedad que ya he hecho. Y esta diferencia que vamos a encontrar, que nos creó la capa de cañaverales, omitiendo las rondas hídricas. Justo es el objeto espacial que buscamos para nuestra zonificación. Ahora volvemos a agregarlo, como vimos. Primero tenemos que seleccionarlo, lo copiamos, nos vamos a nuestra zonificación, editamos y le decimos que lo pegue. Lo pegó con éxito, guardamos, salimos de la edición y ahora podemos ver nuestra capa de cañaverales. Inclusive podríamos ponerle colores, ¿cierto? Le podríamos decir que lo haga de forma categorizada basándose en el campo de sensibilidad y él va a utilizar muy alta y en este, ¿qué pasa? No nos aparece baja porque no le hemos asignado ese valor. Lo podemos asignar desde la tabla de atributos. Acá este es el que acabamos. Vamos a seleccionarlo para verlo en la tabla de atributos. Tenemos que empezar a rellenar esta información, ¿cierto? Acá en este caso vemos que tenemos hasta 10, entonces sería el 11. Acá tendríamos el ID. Ustedes pueden ponerlo como, lo pueden denominar como más se les acomoda a ustedes, la nomenclatura, la descripción, las observaciones, el área que tienen que calcular, ya saben cómo, y la sensibilidad le vamos a decir que es baja, de acuerdo a nuestra método. Le decimos que guardar. Ahora sí, cuando lo vayamos a colorear,
nos va a aparecer este criterio. Este quiere decir para todos los objetos espaciales que no tienen en el campo de sensibilidad un valor asignado. No hay ninguno, solo tenemos o muy alta o baja. Y vamos a decirle a este que sea rojo, y a este que sea verde. Le vamos a aplicar, si tuviéramos algún objeto que no tenga sensibilidad de su unidad, aparecía de color fucsia, ¿sí? En este caso no es así, y acá tenemos nuestra capa de zonificación física. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con la zonificación biótica y la zonificación social.